Hola, ¿cómo estás? En vista de que mi esposo está un poco indispuesto, todavía tiene un poco de dolor, está en reposo, pues yo estaré dando la meditación en esta ocasión. Y el tema es: no depende de mí, sino también de quien me envía. Y la lectura está en Jueces 6, del 1 al 16. Y dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y los acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice el salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás abiezreíta. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Bueno, vamos ahora con el rompehielo. Dice así el rompehielo: ¿recuerdas alguna tarea o trabajo que te encomendaron y te fue difícil cumplirla? Comparte. Bueno, yo recuerdo una tarea que me encomendaron. En una ocasión estaba yo trabajando como recepcionista en un hotel, y entonces, pues como necesitaban una suplente para el conmutador, en ese tiempo el conmutador tenía diferentes, se ponía uno unos audífonos y colocaba uno unos cables, y para tener una llamada, comunicarse, tenía uno que enchufar unos cables. Entonces, como necesitaban una persona para el fin de semana, pues me eligieron a mí y me dieron una capacitación así muy rápida, como de media hora o
no sé cuánto tiempo, pero fue muy rápida. Yo nunca lo había hecho. Entonces, pues me dijeron, bueno, tú lo vas a hacer, es fácil, lo haces así, 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 y me dejaron. Entonces, el fin de semana que llegué era domingo, y el domingo pues era un día de descanso, que todos los huéspedes estaban en su habitación, entonces me hacían diferentes llamadas y yo recibía llamadas y ya no sabía dónde enchufar. Luego tenía yo que hacer llamadas de larga distancia o recibir llamadas. El caso es que en ese momento para mí fue muy difícil, muy frustrante, la verdad que no pude comunicar a los huéspedes con las personas que querían, no pude recibir bien las llamadas, no pude hacer la tarea que me encomendaron porque realmente no estaba yo capacitada para ese momento. Y mi frustración fue mucha porque no pude cumplir esa tarea que me encomendaron, porque no estaba yo capacitada. Vamos a orar antes de iniciar con el estudio. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que tú hables al corazón de cada persona y que tú muestres y reveles a cada persona lo que tú quieres que a través de este estudio podamos comprender y que podamos saber que no depende de nosotros mismos las tareas que nos encomienda, que no vamos, Señor, sino solamente en tu nombre, porque tú eres el que nos envía, que no depende de nosotros, sino depende de ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues el pueblo de Israel, como leímos, había estado sufriendo por 7 años esta crueldad de parte de los madianitas. Ellos venían y dice que eran como langostas. Imagínense, ya estaba la cosecha y venían y se llevaban todo. Incluso aquí leímos que se llevaban hasta los animales, ¿no? Se llevaban todo lo que encontraban porque venían y ellos pues devastaban todo el lugar. El pueblo de Israel se veía con hambre, el pueblo se veía impotente, el pueblo se veía en pobreza, frustrados, se veían desesperanzados, y en ese momento, cuando ellos estaban en esa desesperación, entonces ellos clamaron a Dios, porque así lo hacían. En Jueces es donde más habla de que ellos se estaban en un momento difícil y clamaban a Dios. Dios los libraba, pasaba un tiempo de paz y después volvían a hacer lo malo y se volvían a ser oprimidos y volvían a clamar a Dios. Estaban ellos en un círculo vicioso, ¿verdad? Y en esta ocasión era una de esas ocasiones donde ellos estaban siendo oprimidos por los madianitas, y en esa desesperación, en ese momento ellos pidieron ayuda a Dios, y Dios, como siempre, Él escucha el clamor de los necesitados y Él responde. Y nosotros podemos ver en primer lugar que es imposible hacer la obra de Dios con una imagen incorrecta de quienes nosotros somos. Y aquí en estos versículos del 11 al 15 dice así: vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás asbirrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Jehová le dijo: Señor mío. Gedeón le dijo: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió:
Ah, Señor mío, ¿y con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. En estos tiempos lo que más hay deudas hay matrimonios en caos, enfermedades incurables, problemas emocionales, depresión, suicidios, ansiedad, problemas con adicciones y un sinfín de problemas que se están añadiendo a una lista innumerable en estos tiempos. Y es casi seguro que nosotros conocemos a personas en esas circunstancias que están adversas y nosotros queremos hacer algo a favor de ellas. Pero nosotros decimos, ¿cómo vamos a ayudarle a las personas en esos problemas tan grandes? Y nosotros, el Señor nos manda y probablemente podamos ser como Gedeón, que él tenía una mala imagen de sí mismo porque él estaba sufriendo esa pobreza, él estaba sufriendo esa carestía, él estaba sufriendo ese dolor de ver que se llevaban todo. Y yo creo que si tú estás en un momento difícil, podrás también ver esa desesperación que sentía Gedeón ante lo que le dijo el ángel, ¿verdad? Y le dice, varón esforzado y valiente. Pero el ángel lo ve como lo veía Dios. El ángel lo ve como sabía todo el potencial que Gedeón tenía para hacer y lo que iba a hacer, pero Gedeón se veía en ese momento ante las circunstancias que estaba viviendo, ¿verdad? Y nosotros, si tenemos un falso concepto de nosotros mismos, si nosotros no podemos ver la fuerza del Señor o lo que Él quiere hacer, pues no vamos a poder ayudar a nadie, porque lo primero que tenemos que hacer es que nosotros tenemos que tener una imagen correcta de nosotros mismos. Y es lo que le pasó a Gedeón. Gedeón no podía tener una buena imagen porque él era sacado, en esos momentos él estaba escondiendo el trigo que habían cosechado. Entonces él no podía verse como una persona valiente si él estaba a escondidas guardando su comida ante aquellas personas que podrían venir y comerle todo lo que él había con trabajo cosechado. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver es que es imposible que hagamos la obra de Dios con una imagen incorrecta de nosotros. Y el ángel le dice, varón esforzado y valiente. Y una traducción más clara es guerrero, poderoso e invencible. Imagínate tú que una persona que está escondida, una persona que está tratando de guardar su comida, que está cuidándose de las personas, que está temerosa, le dicen que es un guerrero poderoso e invencible. Pues eso no era la imagen que tenía Gedeón de sí mismo, ¿verdad? No era en ese momento lo que él pensaba de sí mismo, porque era una persona temerosa, era una persona frustrada, era una persona que ya le habían hecho tantas cosas que ya se sentía devastada, pero Dios la ve de otra manera. Y entonces lo que nosotros tenemos que ver es cómo está nuestra autoestima, cómo es que nosotros nos sentimos. Y muchas veces nuestra autoestima ha sido formada por la forma en que nos ve nuestra familia. De ahí se forma nuestra autoestima, ¿verdad? En el contexto que nosotros crecimos. La manera que Gedeón había crecido era escondiéndose, era protegiéndose, era estando siempre atacado, siempre víctima. Esa era la manera que había crecido Gedeón, siendo pues robado, ¿verdad? Entonces yo creo que no podía tener una buena imagen de sí mismo. Entonces, si tú has sufrido todo el tiempo, si has ido de fracaso en fracaso, si has intentado muchas cosas y no te han salido bien, no puedes tener una buena autoestima. Y si nosotros
tenemos una mala autoestima de nosotros mismos, no podemos hacer la obra que Dios nos encomienda porque no tenemos una buena imagen, no tenemos una imagen correcta de nosotros mismos. Por eso, las primeras palabras que el ángel le dice a Gedeón, tenían como propósito revelarle a Gedeón quién era en realidad desde el punto de vista de Dios. Fíjense cómo siempre nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos y tal vez las personas tienen un concepto de nosotros mismos, pero el concepto que Dios tiene de nosotros es totalmente diferente del que nosotros tenemos de nosotros mismos y del que tal vez las personas tienen de nosotros mismos. Y esto es algo muy importante. Más adelante, en el versículo 25 dice así. No, perdón, en el versículo 15. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Aquí en el estudio dice versículo 25, hay que corregirle y es versículo 15, ¿sí? Ok, entonces hay que corregir esa parte cuando tengan su estudio, por favor. Entonces, Gedeón le contesta que de la tribu de Manasés, ustedes saben que Manasés era una media tribu, y dice que su familia era pobre. Y aparte de todo eso, él era el menor en la casa de su padre. Entonces, él dice, la pregunta aquí es, si el ángel de Jehová se te apareciera en estos momentos y te preguntara, ¿quién eres? ¿Con qué palabras te describirías? ¿Qué le contestarías tú? ¿Le contestarías como Gedeón? ¿Le dirías, bueno, pues yo soy una persona sin empleo, fracasada, no estudié o no terminé mis estudios, soy una persona que soy una persona con título, pero no he podido ejercer, no tengo trabajo, tengo 5 hijos y no he podido darles estudios, no sé qué? ¿Cómo te describirías delante del Señor si Él te preguntara en este día, ¿quién eres? ¿Con qué palabras te describirías delante del Señor? Si crees que eres débil, que eres pequeño, que eres incapaz, entonces aún no has recibido la revelación de que eres hijo de Dios. Es importante que tú puedas recibir la revelación de que eres hijo de Dios y de que tú te puedas ver como Dios te ve, no como las circunstancias que estás viviendo, no como lo que está a tu alrededor, sino como Dios te ve. Porque para hacer lo que Dios nos manda, nosotros tenemos que tener una autoimagen correcta. Y en 2 de Pedro 2, del 9 al 10, aquí nos dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto es lo que dice Dios de nosotros. Somos real sacerdocio, linaje escogido. Somos algo diferente.
Somos algo especial para Dios. Y aquí nos dice el propósito por el cual Dios nos hizo un linaje escogido. Y dice que nos hizo y nos escogió para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros hemos sido escogidos, hemos sido apartados, somos linaje real, somos un sacerdocio real para anunciar el Evangelio, para hablar de Jesucristo, para hablar de que Él nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro llamado. Y no solamente es para ciertas personas, sino es para todos los que hemos creído en Jesús y para todos los que hemos sido rescatados. Esa es nuestra misión. Y dice, nosotros no éramos pueblo. Ciertamente nosotros somos gentiles, nosotros no somos del pueblo de Dios, no somos judíos, y entonces nosotros somos gentiles, y por eso dice aquí que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos añadió. Dice que nosotros somos fuimos injertados, somos esos injertos que se puso en la vid y somos injertados y ahora somos pueblo. Así nos compara en la Biblia a nosotros como gentiles, nos compara a un injerto. Y por eso dice, ahora sois pueblo. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora tenemos misericordia. Entonces nosotros tenemos que tener esa revelación de que somos hijos de Dios. Y también, en segundo lugar, la obra de Dios solo se puede hacer con el respaldo y los recursos de Dios obrando a través de ti. Aquí le dice el ángel a Gedeón, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Esa fue la respuesta del ángel de Jehová a Gedeón. Nosotros vamos a hacer la obra de Dios con el respaldo de Dios y los recursos de Dios obrando a través de ti. ¿Sí? Debemos de tener esa revelación de lo que ocurre cuando Dios nos llama o comisiona para hacer su obra. En ese momento, su poder, su gracia, su favor, su respaldo va a estar en nosotros. Y vamos a ver lo que dice Primera de Corintios 15:10. Dice así, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando nosotros trabajamos para el Señor, es la gracia de Dios la que trabaja en nosotros. Su favor, su respaldo estará con nosotros, pero nosotros tenemos que hacer la obra. Nosotros tenemos que levantarnos y obedecer a su llamado. Así lo hizo Gedeón cuando él le dijo, ve con esta tu fuerza y yo estaré contigo y te respaldaré. Él lo hizo. Sí, él le pidió algunas señales, pero él fue e hizo lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Sí? Cuando nosotros vemos y tenemos esa revelación de lo que ocurre con el respaldo de Dios, nosotros podemos ser transformados. Así pasó con Simón. Dice que él era su nombre significaba caña débil, ¿no? Pero él de esa caña débil se transformó en una roca inconmovible, ¿sí? Saulo, que él era el perseguidor de la iglesia, se convirtió en el apóstol Pablo. Leví, el despreciado cobrador de impuestos, él fue transformado en el apóstol Mateo. Y así un sinfín de personas
que fueron despreciadas o que no eran nada, se convirtieron en personas importantes y personas que cumplieron con el llamado que Dios les dio. Cuando somos enviados por Dios, literalmente Él va con nosotros. Él nos envía y Él nos respalda. Por eso, si alguien nos recibe, recibe a Jesús. Y si alguien nos rechaza, rechaza a Jesús. Entonces, nosotros solamente vamos a hacer esa comisión. Lo que Dios nos está enviando a hacer es lo que nosotros vamos a hacer. Porque el que nos recibe, recibe a Jesús. Entonces, si alguien te rechaza, tú no te tienes que preocupar. No están rechazándote a ti, sino que están rechazando a Dios. No lo tomes personal, ¿sí? Tú estás cumpliendo con la comisión que Dios te da, de ir y predicar el evangelio. Si la persona no lo recibe, pues tú ya hiciste tu parte. Tú obedeciste lo que Dios te mandó a hacer, entonces no hay ningún problema. Estás obedeciendo lo que el Señor te envía. Si la persona recibe el mensaje, está recibiendo a Jesús. Pero si lo rechaza, no te está rechazando a ti, no es personal. Está rechazando el mensaje que estás llevando, ¿ok? Entonces tenemos que tener bien en claro esto, ¿sí? Al obedecer, nosotros estamos cumpliendo con lo que Dios nos está demandando. No eres tú, sino a quien representas, al Dios Todopoderoso. En 2 Corintios 5:20 dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces nosotros solamente somos embajadores. Nosotros representamos a Dios. Somos sus embajadores. Debemos de tener en cuenta esto. Amén. Muy bien. Entonces, Jesús nos dijo: les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, porque así será glorificado el Padre en el Hijo. Entonces, cuando nosotros pedimos algo, el Señor lo hace porque así se glorifica el Padre en Él. Por eso responde a nuestras peticiones. Entonces, Él aquí nos da una promesa. Dice: cualquier cosa que ustedes piden en mi nombre, yo lo haré, porque así será glorificado el Padre en el Hijo. Entonces nosotros debemos de tener esa confianza y nosotros debemos de tener esa fe de que el poder de Dios está en nosotros, el poder de Jesús está en nosotros. Y cuando Él nos llama, cuando Él nos envía a predicar el evangelio, cuando Él nos envía a dar las buenas nuevas de salvación, Él va con nosotros. Y el poder del Espíritu Santo va ahí con nosotros. Y dice que las señales que Jesús hizo, nosotros las podremos hacer. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros. Así que nosotros debemos de creerlo. Y si somos enviados por Él, Él hará la obra a través de nosotros. Amén. Así que en este tiempo el Señor nos envía. Este es un tiempo de retos, es el último desafío, el tercer desafío del año, donde nosotros debemos de hacer este tiempo de evangelismo como iglesia, este desafío que tenemos en el año. Vamos a evangelizar, tenemos que aprovechar todo este tiempo que nosotros podemos hacerlo, este tiempo donde
Tenemos la libertad de predicar el Evangelio donde no nos están cortando, donde no nos están prohibiendo, donde podemos hacerlo, tenemos el tiempo, tenemos la libertad, tenemos a gente que está dispuesta, que está en necesidad, que están sufriendo mucho. Hay personas a nuestro alrededor y hay personas que están necesitando, que están clamando por ayuda. Y nosotros tenemos la solución, nosotros tenemos la respuesta y el Señor nos envía. Y lo único que tenemos que decir, heme aquí, envíame a mí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te decimos, heme aquí, envíame a mí. Que así como le dijiste a Gedeón, varón esforzado y valiente, ve que yo estoy contigo y te respaldaré. Así lo dices tú para con nosotros. Así quieres, Señor, que nosotros vayamos y prediquemos las buenas nuevas de salvación a todo aquel que lo necesita. Y en este tiempo, Señor, donde hay tantos suicidios, donde hay tantas muertes, donde hay tantas enfermedades, donde hay tanta violencia, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos como iglesia cumplir ese llamado que nos das, que podamos cumplir la tarea, que podamos obedecer de llevar el Evangelio. Nuestra responsabilidad es predicar, nuestra responsabilidad es hablar y sabemos que tú harás la obra, que cuando oremos por los enfermos tú los sanarás, que cuando hablemos, Señor, tu palabra, las personas comprenderán que es tiempo de salvación, que es tiempo de reconciliarse contigo. Padre, sabemos que tú vas con nosotros y te damos gracias porque tú nos respaldas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, pues no olvides a tu familia. Nuestra familia es un regalo de Dios y vamos a cuidar, vamos a proteger a nuestra familia. Recuerden principalmente a los niños en estos tiempos. Hay que orar por ellos antes de ir a la escuela. Ya van a repartir los libros de texto. Hay que hacer una oración por ellos antes que se vayan de su casa. Vamos a orar, vamos a bendecirlos. Tenemos que cubrirlos con la sangre de Cristo. Y la principal escuela que tienen los hijos es el hogar. Somos nosotros los padres los responsables de darles una educación de acuerdo a la palabra de Dios y fomentar en ellos los valores cristianos y esos valores que fundamentan la sociedad, que principalmente pues sabemos que la familia es la base de la sociedad y tenemos que formar a nuestros hijos para que como iglesia podamos ser esa iglesia que fundamente la sociedad. Y recuerden que tenemos las clases de Universidad de la Vida, domingos 9:30 a 11 de la mañana. Los domingos Universidad de la Vida de 9:30 a 11 de la mañana. Y las reuniones para este último desafío del año, todos los martes de 7 a 8 de la noche. Muy bien. La pregunta de la semana, ¿estás listo para invitar amigos a tu célula? Pues nuestro desafío en este año, en este último desafío del año, es invitar a mucha gente nueva a la célula para que ellos puedan recibir el mensaje de salvación. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana.